Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a nuestra clase de cívica. Bueno, antes lo llamábamos educación cívica. Ahora solo se lo llama cívica. Hoy vamos a hablar sobre la OEA. La OEA es un organismo autónomo, ¿correcto? Que agrupa a todos los países del continente americano, ¿correcto? Así como existen pactos o acuerdos, digamos, como la Unión Europea, que agrupa a todos los países de Europa, ¿correcto? Ese se llama la Comunidad Europea, hoy también se le conoce como la Unión Europea. También existe una asociación de países de América Latina, en la cual se denomina la OEA, ¿correcto? Es un organismo muy importante que busca, que tiene el objetivo de salvaguardar la integridad y promover la paz en todos los países de América Latina. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Voy a cargar la diapositiva. La OEA. La Organización de los Estados Americanos, OEA, es una organización internacional, ¿ya? Panamericanista. ¿Por qué pana? Que hace una sola unión de todos los países de América. El objetivo de esta OEA es ser un foro político de diálogo multilateral, de diálogo entre todos los países, ¿correcto? ¿Ya? Y que se tomen decisiones únicamente que inmiscuyan o involucren a todos los países de América. Fue creado en mayo de 1948. El objetivo es construir relaciones más fuertes entre todas las naciones y pueblos del hemisferio. ¿Por qué hemisferio? Recuerda que la Tierra se divide en dos hemisferios. Hemisferio oriental y hemisferio occidental. En este hemisferio occidental está el continente americano. El compromiso de la OEA es garantizar la democracia en todos los países de América. Para ello se afirma la CDI, la Carta Democrática Interamericana. Esta Carta Democrática Interamericana fue impulsada por el gobierno del Perú en el año 2001. Esta carta tiene como objetivo fundamental garantizar en todos los países de América Latina la democracia, ¿correcto? Fue impulsada por el gobierno de Valentín Paniagua el 11 de septiembre del 2001, cuando todos los jefes de la OEA se reunieron en el Perú. El objetivo, garantizar la defensa del sistema democrático como forma de gobierno y la educación como un medio clave para fortalecer estas instituciones. Dice la Carta Democrática, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Cuando hablamos de la democracia, hablamos de la defensa de los derechos humanos y de la capacidad de los pueblos para poder elegir a sus autoridades que las gobiernen, desterrando toda forma o todo tipo de gobierno arbitrario, totalitarista y autoritario, basándose en la supresión de los derechos humanos, basándose en las dictaduras, ya sean militares o civiles.
La OEA promueve la buena gobernabilidad, fortalecer los derechos humanos, fomentar la paz y la seguridad. Asimismo, buscar las relaciones comerciales entre los países y abordar temas que causan graves problemas para el desarrollo de América, como la pobreza, lucha contra las drogas y lucha contra la corrupción, porque nos estamos dando cuenta que en la mayoría de países de América existen altos índices de corrupción, sobre todo en América del Sur. Cuando se destapó el caso de Odebrecht, no tan solo retumbó un escándalo en Brasil, sino que todo eso repercutió en Perú, en Panamá, en Ecuador, en Colombia y en todos los lugares donde Odebrecht tenía nexos o estaba desarrollando alguna obra. Y eso que Odebrecht, los casos de corrupción que hoy día persigue y algunos enarbolan y dicen van a luchar, no se destaparon aquí en el Perú. Acá se hacían los ciegos. Estos casos se destaparon en Brasil cuando un juez decidió abrir un caso contra ellos y se dio cuenta de que eso iba más allá de los límites de Brasil. Recién ahí el Estado peruano toma conciencia y decide investigar, más por presión internacional que por propios cuestionamientos, que por propio interés. Aquí vemos. Oye, propósitos: afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia, prevenir conflictos y buscar soluciones pacíficas entre los Estados miembros, organizar acciones solidarias y procurar la solución de problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten. Promover una acción cooperativa y desarrollo económico entre todos los países, erradicar la pobreza crítica, que es un obstáculo para la democratización de los pueblos. La pobreza, ¿ya?, es el obstáculo para el pleno desarrollo de la democracia. ¿Cómo así? Lamentablemente, cuando existe pobreza en un país, existe una gran masa que puede ser manipulable y que pueden verse convencidas por movimientos oportunistas que lo quieren hacer creer de que han llegado al poder para favorecerlos a ellos a través de una famosa lucha de clases. Quitarle a los ricos para darte a ti. Pensamiento comunista. No más rico, no más pobre según un país rico, pero que a la larga se aprovecha de las condiciones de los pobres para poder creer en falsas promesas y después olvidarse de ello y volver a utilizar ese tipo de campañas o ese tipo de frases cuando sienten un problema y decir, estamos trabajando por ustedes, pero no nos los quieren hacer dejar. Todo. Entonces, lo primero es luchar, erradicar la pobreza, y para erradicar la pobreza necesita una mayor inversión en educación. Una pobreza no se erradica dando bonos, porque ¿qué generas? Generas un asistencialismo. Generas un conformismo, diciendo, bueno, pues voy a esperar mi bono. ¿Y qué generas? Una dependencia. Es que ellos dijeran, muy bien chicos, voy a tomar examen, pero vamos a aplicar el sistema comunista dentro del examen. ¿Cómo es esto, profesor? Tomo examen y a todos les voy a poner la misma nota. Entonces un grupo se esfuerza, estudia todo y llega el examen y el que se esfuerza saca 20. Muy bien, muchachos, a todos les voy a poner 20. A todos por igual. Y el que no estudió va a verse, ya tengo mi 20, ya aprobé. En mi segundo examen voy a aplicar el mismo sistema. El que no ha estudiado va a estar confiado y seguro del otro que estudió. Y el que estudió dice, ¿para qué?
Si igual voy a obtener la misma nota del que no estudió. Viene el segundo examen y cuando sacas 15. Y el que no estudió dice, oye, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué tengo 15? Es que la nota es para todos. Un tercer examen. El que, no es, el que estudia, ya dije, ¿para qué? Mejor no hago nada, igual no voy a poner nota. Sacan 0,5. ¿Y qué pasa? El que no estudia, al ver su 0,5, comienza a reclamar. ¿Y a quién va a echar la culpa? Al sistema. Es culpa del sistema, es culpa del profesor que no sabe enseñar, pero no te das cuenta que el propio error es de él, porque se sienta solo a esperar y no produce nada. Entonces eso, hace creer. Entonces el objetivo para poder erradicar todo ello es una mejor inversión en la educación. ¿Correcto? Continuamos. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos, ¿correcto? Que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los estados. Reducir el armamento, que es inversión en comprar tanques y todo ello se ha invertido en la promoción del desarrollo económico. Para ello se tiene que garantizar la paz entre los países y que todos lleven un acuerdo de limitar la carrera armamentista, porque a lo largo una carrera armamentista, la famosa paz armada, concluye en una guerra. ¿No? ¿De qué vale? Supongamos de que muy bien, firmamos un pacto y todos ya dejamos de comprar armamento, invertimos el dinero, el desarrollo y ello. Y un país no hace caso, compra el armamento y después comienza su proceso expansionista. Caso de la guerra con Chile. Los principios de la OEA o los pilares son democracia de los pueblos, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Son los principios básicos de la OEA. Para poder llevar a cabo sus propósitos, es muy importante para ellos el diálogo político, el diálogo entre las naciones, una cooperación mutua, mecanismo de seguimiento, patrimonio jurídico. ¿En qué temas, profesor? Por ejemplo, cuando se desarrollan las elecciones en un país, la OEA envía representantes, observadores, para poder garantizar la transparencia de estas elecciones. Las últimas elecciones de junio, la OEA envió observadores y esos observadores determinaron que las elecciones fueron transparentes, que no hubo ningún tipo de vacío. Y otros países también pueden, miembros de la OEA también pueden participar de las elecciones, de las observaciones. Me acuerdo que el Cerrón indicó en ese entonces de que el Jurado Nacional de Elecciones está tramando algo porque no permite a los países observadores. ¿A quiénes? A Cuba, a Puerto Rico, a Nicaragua, países comunistas o de comunistas. Pero no se trata de a puertas de unas elecciones a una semana exigir que un país sea observador cuando existe todo un proceso. Y la OEA puso punto en eso. La OEA ya tenía sus observadores, ya habían sido inscritos los representantes y países como España también fueron observadores de estas elecciones. Cosa que no sucede en Venezuela. Se realizan las elecciones, pero no existe ningún organismo internacional que observe esas elecciones. ¿Por qué? Porque el régimen de Maduro no lo permite. Imaginemos que llega un grupo de observadores tanto nacionales como internacionales, a verificar estas elecciones, se van a dar con la sorpresa de que todo esto es un proceso fraudulento ya arreglado por el sistema electoral venezolano, para dar por ganador al partido del gobierno. ¿Cuál es el idioma de la OEA? Los idiomas oficiales es el castellano, el portugués, el inglés y el francés. La sigla de la OEA es en castellano y en inglés OAS, Organización de American States.
¿Cuáles son los organismos que intervienen? La Asamblea General, la reunión consulta de ministros de Relaciones Exteriores, los consejos, el Comité Jurídico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias y los organismos especializados. ¿Cuáles son los principios de la OEA? El respeto al derecho internacional. ¿Correcto? El respeto a la soberanía e independencia de los estados. Por más que la OEA quiera, no puede intervenir en un estado. Por eso no interviene en la ONU. La OEA no interviene en Venezuela. Porque respeta la soberanía de ese estado. Respeta la independencia de ese estado. A pesar de que el gobierno de turno no lo haga, la OEA es un organismo que tiene que respetarlo. Y los encargados de cambiar las reglas del juego son los propios ciudadanos. Regir las relaciones entre los estados, la solidaridad entre los estados americanos. Todo estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social. Organizarse en la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otros estados. O sea, no puede venir aquí al expresidente Evo Morales a querer dar proyectos de ley, a querer tener injerencia dentro de la política peruana. Porque no es potestad de los peruanos organizar su propio sistema político, económico y social y sus propias leyes, sin injerencia extranjera. Si en todo caso se necesita una consulta, se llama a un grupo de expertos, como por ejemplo el Perú, en la época para crear el Banco Central de Reservas, vino la misión Clement. Esa misión Clement vino para dar algunas observaciones, algunas sugerencias al sistema peruano. Y a través de la misión Clement nació el Banco Central de Reservas del Perú. O sea, si se va a pedir una intervención, se tiene que pedir de organismos o países que realmente vengan y sugieran un crecimiento económico o promuevan. Y el país ya depende si lo acepta o no. En la época de Fujimori, el Fondo Monetario Internacional sugirió al Estado peruano aplicar el Plan Braille, que era la reprogramación de la deuda, y ello le iba a traer un mejoramiento dentro del mercado internacional. Sugirieron el Plan Braille y se aplicó el Plan Braille. Eliminación de la pobreza, ¿correcto? Porque si se elimina la pobreza, ello permite una promoción y consolidación de la democracia. Condenar la guerra y la agresión, ¿correcto? Solucionar las controversias de carácter internacional. Promover la justicia y la seguridad social son bases de una paz duradera. Una cooperación económica entre los países para el bienestar y la prosperidad de los pueblos del continente. Protección de los derechos humanos, ¿correcto? Sin ningún tipo de distinción. Un espíritu continental. En este espíritu continental de respeto a la personalidad cultural de los países americanos. La educación de los pueblos debe estar orientada a la justicia, la libertad y la paz. Para ello, la OEA extendió una carta, ¿correcto?, que fue firmada en la 9ª Conferencia Internacional Americana el 30 de abril de 1948, celebrada en Bogotá. Entró en vigencia el 13 de diciembre de 1951. Son 34 países miembros, ¿correcto? Cuba fue expulsada de la OEA después de la Revolución Cubana, debido a su régimen político. La petición fue iniciativa de Venezuela a causa del involucramiento cubano en alzamientos del Puerto Cabello, Barcelona y Carabobo, ¿correcto? Esta decisión fue tomada el 31 de enero de 1962. La exclusión de Cuba
de la OEA. ¿Correcto? Honduras también fue suspendida en el 2009 por el golpe de Estado dado al presidente Manuel Zelaya. ¿Correcto? La OEA intervino en Honduras, no militarmente, sino a través de una misión de observadores para invitar al diálogo. ¿Correcto? Y ante esa ruptura, ante todo ese proceso, se aplica la Carta Democrática Interamericana. O sea, al país se lo suspende a través de la Carta, pero se limita a la restitución del diálogo. Cuando Fujimori dio el golpe, el autogolpe y cerró el Congreso, la OEA vino y sugirió al Estado peruano, a Fujimori, al gobierno, de que nuevamente se reactive la democracia. Y por eso se forma un Congreso Constituyente, se promulga la Constitución y continúa el orden democrático. Y si no sucede todo ello, automáticamente la OEA aplica sanciones económicas y bloqueo a los países que no hacen caso. ¿Correcto? Entonces, esta es una de las funciones principales de este organismo internacional. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, alguna inquietud?